sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándolos aquí como de costumbre en su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el derecho constitucional y el derecho a la salud. Un saludo muy especial a esta hora de la tarde a Rafael Ávila Rodríguez. Por supuesto, también a ellos un saludo muy especial, lo mismo que al amigo Edinson Yantén. Están de pláceme, su equipo ha ganado y por supuesto los hinchas de la América deben estar disfrutando. Eso le cae bien a la ciudad y a la región. Ya era hora de que estos equipos comiencen, o sea, sobre todo este equipo, empezar a levantar un poco y destacarse entre los primeros de la región, como en alguna vez tuvo la oportunidad de ser. A la gente de Alincol, todos ellos a esta hora nos observan, la gente del barrio Olímpico, del barrio La Base, por supuesto al amigo Chaparro y a muchos otros que a esta hora nos observan allí en el canal C, el canal de toda la comunidad. Recuerden nuestras líneas de participación 325-7570, 325-7570 o el 331-2265, 331-2265, líneas que ustedes pueden llamarnos y encontrar respuesta a esas inquietudes frente a esas áreas del derecho que previamente hemos anunciado. Lamentando un día como hoy, o bueno, más que un día como hoy, el fin de semana, porque fueron más de 16 asesinatos en Cali. Eso, la verdad, dista mucho de lo que dicen los gobernantes, que se ha venido reduciendo la ola de crímenes en la ciudad, pero la realidad es otra. Una cosa es lo que dice el secretario de gobierno, una cosa es lo que dice el alcalde, y otra muy distinta es lo que sucede realmente. Y sobre esto vamos a estar hablando en el transcurso del programa y por supuesto desarrollando las preguntas que ustedes nos formulen. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? ¿Cuál es su nombre y dónde Bien, nos llama? Muchas gracias, doctor. Mi nombre, yo siempre lo llamo doctor José Restrepo. Una preguntita para que me aclare una duda que me pareció escucharlos ahora días que decían lo siguiente, pero no me quedó muy claro. Yo tengo una pensión de invalidez de origen profesional y escuché que decían que cuando la persona que ya había salido o habían dicho de que ya una persona cuando tiene una discapacidad así y tiene la pensión que puede trabajar, que podía trabajar porque como uno no puede trabajar, que porque pues, si puede hacer esa labor lo pillan a uno así, trabajando y entonces le quitan la pensión. Pero escuché ahora que ya decían que
que si esa pensión, que si esa enfermedad no era compatible con la labor que desempeñaba, que podía trabajar. Acláreme esa duda, doctor. Bueno, vamos entonces a resolverle al amigo José Restrepo, que nos está llamando de aquí de la ciudad de Cali. Bueno, faltaba preguntarle cuánto hace que se pensionó, qué tipo de discapacidad o patología lo afectó para no poder seguir desempeñándose, y en esos mismos términos ser un poco más preciso en la respuesta. Como no tenemos esa información, vamos a presumir, don José Restrepo, que usted sufrió una pérdida de capacidad laboral, como en efecto nos está diciendo, de origen laboral, porque usted acaba de manifestarlo, es un accidente o una enfermedad. Olvidó preguntarle su edad y si estuvo cotizando o no en una administradora de fondos de pensiones, porque no solamente puede tener derecho a la pensión por invalidez si es de origen laboral, sino que adicionalmente puede tener derecho a la pensión por vejez cuando cumpla la edad y tenga el número de semanas aportadas al sistema. Vamos entonces a indicarle a don José, nos dice que escuchó recientemente que una persona, a pesar de haber sido pensionada por invalidez, estaba inhabilitada para trabajar, pero que escuchó recientemente que era posible seguir trabajando siempre y cuando no se hiciera incompatibilidad entre la pensión que le reconocieron y el trabajo, o sea, que fueran compatibles. Entonces, recordemos esa parte a don José y a nuestros demás televidentes. Esa pensión de invalidez, origen laboral, que la reconoce la administradora de riesgos laborales, exige simplemente estar afiliado y haber perdido un 50 o más por ciento de capacidad laboral. Ojo, estar simplemente afiliado, no importa que no tenga ninguna semana cotizada, lo importante es que esté afiliado al sistema y que en efecto pierda un 50 o más por ciento de capacidad laboral. Con eso le reconocen su pensión, distinto a lo que sucede si es una administradora de fondos de pensiones, donde no basta solamente con estar afiliado, sino que allí en ese caso se requiere tener una densidad de semanas mínimo que puede arrancar con 26 semanas, 50 semanas, 150, 300 semanas, 975, según el caso. En materia laboral, reitero, no es necesario. Lo normal es que si a usted lo pensionan por invalidez de origen laboral, se presume que es que usted no puede trabajar, se presume, es una presunción, mas no todo el tiempo sucede lo mismo. Ello puede ser o puede obedecer a una excepción y sobre eso vamos a ahondar un poco para concretar la respuesta que nos formula el amigo José Restrepo. ¿Qué sucede entonces? En el caso hipotético que a usted lo pensionen, origen laboral, porque usted en su trabajo se cayó o tuvo algún tipo de golpe, una enfermedad, le impidió seguir trabajando porque tenía un dolor abdominal. Eso era imposible que usted pudiera recuperarse, andar erguido, allí quedó usted inhabilitado. Esa es una pensión que se va a reconocer a usted mientras permanezcan las circunstancias. Recordemos que las circunstancias que originan la pérdida de capacidad laboral pueden mantenerse durante toda la vida o pueden desaparecer. Y frente a esto citamos un ejemplo. Usted entonces queda inhabilitado, lo califican con un 50 o más por ciento de pérdida de capacidad laboral y resulta que lo sorprendieron a usted allí caminando ya de manera erguida normalmente. En ese evento no se establece como en el riesgo común que la persona debe presentarse periódicamente, pero presumimos que si hay unas condiciones que generaron la pérdida de capacidad de un 50% y estas desaparecen, por analogía, así como sucede en el régimen común o en el fondo de pensiones que reconoce la prestación por accidente o por enfermedad común, así mismo puede suceder en ARL. Ese es un evento.
Ya vamos a ir con televidente en línea. Distinto es que el señor José Restrepo le amputaron los 2 pies, le amputaron 2 brazos o sus 2 brazos, Dios permita que no, pero llega una pérdida de capacidad laboral que es producto de la amputación de sus 2 piernas o una pierna y un brazo. Usted quedó inhabilitado para trabajar, perdió un 50%. Aquí hemos repetido casi constantemente que las piernas no retoñan, no vuelven a surgir, los brazos no retoñan. Luego, si una persona lo califican con un 50% de pérdida de capacidad laboral, producto de la amputación de uno de sus 2 miembros o ambos miembros inferiores o superiores, en ese caso esa pensión prácticamente se convierte en vitalicia y usted puede trabajar si así lo considera, porque no necesariamente tener las 2 piernas lo habilitan a usted para trabajar. Es posible que usted, una vez pensionado, estudie, desarrolle una profesión. Si fueron las piernas que le amputaron, tiene sus brazos y tiene el resto de su cuerpo en óptimas condiciones para desempeñar otra función. Puede ser un ejecutivo. Eso no impide que usted consiga un trabajo. Usted puede seguir desempeñándose. Ahora bien, distinto es las patologías que pueden ser reversibles. Por eso el artículo 44 de la Ley 100 establece, ojo, don José, artículo 44, aplicable a los pensionados de origen común por invalidez o la invalidez de origen común. La norma dice que cada 3 años deben presentarse ante la entidad que le reconoció la prestación a efecto de establecer si la pérdida de capacidad laboral, objeto de calificación, se mantiene igual en un 50, ha aumentado más de ese 50 o ha disminuido a ese 50%. Si ha disminuido a ese 50%, hay lugar a revocarle la prestación económica por invalidez. Le ampliamos más adelante, don José Restrepo, pero si usted ha sido pensionado por invalidez, que es la pregunta que usted nos dice, origen laboral, y usted puede desempeñar otra actividad distinta a la que le calificaron, usted tranquilamente puede seguir trabajando. No es correcto que usted, por ejemplo, sea soldador y entonces lo inhabilitaron porque perdió la vista y usted siga soldando. Significa que usted entonces no está tan invidente como se creía y pueden revocarle de alguna manera la pensión. Ahí en ese evento, citando un ejemplo y tratando de hacer un símil con lo que pasa en la calificación de origen común. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, muchas gracias. ¿Su nombre cuál es y de dónde nos llama? Gloria. Lo que pasa es que quiero consultarle algo que es de mi hermano, que me dijo que me hiciera el favor y lo llamara a usted. Vean, lo que pasa es que él trabajó desde 1980 hasta 1997 en una empresa con unos españoles. Sí. Él es constructor. ¿Y cómo le parece que él nomás, vea, desde en esos 17 años nomás le han pagado 2 meses, pero la empresa todavía existe, sino que él primero trabajó en una constructora que llamaba Los Arrayanes, después trabajó en Los Corales, después otra que llama El Edén, después otra que llama Villa Campestre y después en unas bodegas, pero es del mismo dueño. Sí. Y entonces mire que ahora están en el problema, mi hermano tiene ya 58 años, doctor. Sí. Entonces él ha hablado con ellos y ha querido arreglar por las buenas y ellos les dicen que es que trabajó 17 años y apenas le pagaron 2 años y dicen que no, que ya le cancelaron. Sí, correcto. Entonces él está desesperado porque él pues no sé si en este momento pueda seguir cotizando con Prosperar, pues con, ¿cómo se llama eso de la oficina que es subsidiada? Colombia Mayor. Sí, Colombia Mayor. ¿Él en ese momento está cotizando o solamente le aparecen en su historia laboral 2 meses y nunca más ha vuelto a cotizar? No, él tiene como 300 semanas. Sí. Más los 15 años que le deben. Pero esa gente no le quiere arreglar, doctor. Él ha estado desde el año pasado, que en eso que le paguen, que haga el favor y que le paguen, y que sí, que venga el lunes, que venga el martes, y así lo tienen embolatado. Entonces él me dijo que lo llamara a usted, como usted es especialista en esto de pensiones, que en qué podía usted ayudarlo a él para que esa gente le pague eso a Colpensiones todo ese tiempo. ¿En este momento él sigue trabajando con los mismos empleadores?
No, él ya no está trabajando, hasta el año pasado trabajó con ellos. Hasta el año pasado trabajó con sí, ellos. Cuando ¿Y por lo qué? llaman, pues él trabaja con ellos, porque Perfecto. él es un español que hace muchos años, pues él trabajó con él, y ellos vienen y compran casas y les renuevan, y él les arregla las casas y todo eso. Correcto, y me dice que hasta el año pasado trabajó con ellos. ¿Él renunció, lo despidieron o qué pasó? No, él no, digamos, no ha renunciado, ¿cómo le digo? Sí, pues él en este momento está para como la hora que ellos están haciendo. Entonces él está trabajando así, pues él consigue trabajo si está trabajando en este momento así con otras personas. Perfecto. Pero es porque como el señor iban a hacer que es unas bodegas y todavía pues no han empezado. Doña Gloria nos está llamando ¿de dónde? ¿De la ciudad de Cali? Sí, señor, de aquí Bueno, de Cali. puede colgarnos la línea y tomar atenta nota, doña Gloria, lo que le vamos a manifestar, para que a su vez usted se lo explique a su hermano como lo ha indicado. Y si no, se mete a YouTube, busca tablero jurídico con la fecha de hoy, y ahí él puede observar la respuesta a la consulta, que no tuvo la oportunidad de escucharla de manera directa. Puede meterse a YouTube, tablero jurídico, y ahí va a conseguir esa respuesta citando el día de hoy, el día en que hace la pregunta. Vamos entonces a darle respuesta. Le preguntamos si seguía trabajando, porque ¿qué es lo primero que debe hacer una persona que ha trabajado con un empleador X y no le han vinculado al sistema de seguridad social en pensiones? Recordemos que hay unas prestaciones que van a prescribir. Por ejemplo, si transcurren más de 3 años y esa persona no ha reclamado, allí va a prescribirle el derecho, salvo que haga uso del artículo 489 Código Sustantivo Laboral, exigiendo un pago o un aporte de esas prestaciones, y con eso revive por 3 años más, para un total de 6 años. Repito, artículo 488, 489, Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con el artículo 151 del mismo código, del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Artículo 151, Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, artículo 488, 489, Código Sustantivo del Trabajo. Término de prescripción para reclamar las prestaciones o los derechos laborales. Sin embargo, en el caso que usted nos cita, doña Gloria, su hermano únicamente trabajó hasta hace 1 año, o sea que aún están los términos para poder reclamar. Y en el caso hipotético que fuesen transcurrido 4, 5, 8, 10 años, él puede reclamar, porque se trata de un derecho a la pensión, y el derecho a la pensión no prescribe, como lo ha indicado la Corte Constitucional en su reiterada jurisprudencia. Paso a paso, ¿qué es lo primero que debe hacer su hermano? Hombre, conforme al artículo 57, Código Sustantivo del Trabajo, artículo 57, si no tiene copia del contrato de trabajo, porque este fue verbal o siendo escrito lo desaparecieron el contrato, pues hombre, haga uso del artículo 57, dígale al empleador, sírvase expedirme conforme a ese artículo una certificación laboral que indique el tiempo que trabajé con usted. No interesa que hayan sido diversas razones sociales, siempre y cuando el empleador se mantenga, él debe certificar desde qué fecha está trabajando con esa persona. Eso es común hoy en día, que las entidades, algunas, esas que no son serias, y así hacen muchas cooperativas de trabajo asociado, viven mutándose año tras año, cambiándose de nombre, pero los dueños siguen siendo lo mismo. Cada año se cambian, esto es con el ánimo de engañar a la justicia, con el ánimo de confundir al trabajador. Y cuando el trabajador va a reclamar años anteriores que ha laborado con ellos, entonces figura diciendo, no, esa empresa ya no existe, cuando se presume que es el mismo empleador, porque en el certificado de existencia y representación legal aparece siempre el mismo propietario de las empresas anteriores. Esto por una parte. Le decía que si su hermano había renunciado o lo habían despedido. ¿Por qué? Porque
el artículo 65, Código Sustantivo del Trabajo, indica de manera textual que el empleador que a la terminación de la relación laboral no pague a los trabajadores, ojo, a la terminación de la relación laboral, no pague los aportes al sistema de seguridad social, la terminación no va a surtir efecto y aún más, debe reconocerle y pagarle un día de salario por cada día de trabajo. Esto pues, si él fue despedido injustamente o no, hay que reclamarle al empleador un día de salario por cada día de retardo en el pago de las acreencias laborales. Artículo 65, Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué viene hacia adelante? Si no le dan esa certificación y el empleador es el mismo, que inicie un proceso ordinario laboral tendiente a que un juez de la República obligue a ese empleador a vincularlo al sistema de seguridad social y paga retroactivamente los valores que no canceló en su momento oportuno. Eso le va a dar mucha plata, pero tiene que cumplir con la ley, sea español, americano, alemán, francés. Aquí a Colombia deben venir y cumplir la norma. No pueden venir aquí y pasarse por la faja las disposiciones legales, sobre todo cuando van en detrimento de las personas, como en el caso de su hermano. Allí, para aclararle en ese aspecto, entonces se presenta una demanda ordinaria laboral y dentro de la misma se exige, si es Colpensiones, que se haga el cálculo actuarial. El cálculo actuarial no es más que la liquidación que debe hacer el fondo de pensiones al cual usted pertenece sobre el tiempo que no le cotizó el empleador y le pasan la cuenta de cobro a este último para que él pague esos meses o años que esté adeudando de pago de aportes. Esto por un lado. Si revisamos la historia laboral de su hermano y encontramos con que la empresa lo afilió en el año 1980 y hasta el año 1997, no hubo allí novedad del retiro, ojo, del 80 al 97 no hubo novedad del retiro. En este caso, como no hubo novedad de retiro, se presume que la empresa estuvo vigente y está vigente aún. Entonces, esa responsabilidad no solamente está en cabeza del empleador, sino adicionalmente en cabeza de la administradora de fondos de pensiones. Esto para ir esclareciendo algunas cosas respecto pues a lo que son o es el pago de aportes al sistema de seguridad social. Entonces, doña Gloria, dígale a su hermano que está a tiempo de iniciar las gestiones, que no espere para mañana, pasado mañana. Mire, estamos hablando de que trabajó del 80 a 1997, es decir, 17 años. De esos 17 años, usted dice, apenas aportó 2 al sistema de seguridad social en pensiones. Y desde el 97 a estas alturas, es decir, estamos hablando va para 22 años, hace que terminó la relación laboral. Si estuviésemos hablando de unos derechos distintos al sistema pensional, esa reclamación de su hermano no tendría efecto porque ya habría prescrito conforme a los artículos que citamos cuando empezamos a darle a usted un poco de orientación en el tema objeto de consulta. Entonces, como se trata del pago de unos aportes al sistema pensional, estos no han prescrito, están allí vigentes porque es un derecho relacionado con la pensión. En consecuencia, no aplicamos los artículos 488, 489 en armonía con el artículo 151, este último del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, los dos primeros del Código Sustantivo del Trabajo, para que nos vamos entendiendo. ¿Qué debe hacer su abogado? Como es una empresa que puede ser fugaz y al enterarse de una eventual demanda va a correr a liquidarse o a utilizar algún tipo de artimañas, ¿qué debe hacer entonces la persona? Conforme a los artículos 85 y siguientes, Código Sustantivo Laboral, artículo 85 y siguiente, la persona puede solicitar medidas previas, porque este artículo 85, Código Sustantivo del Trabajo, dice de manera textual que si hay evidencias
hay indicios de que el demandado va a evadir la responsabilidad de una presunta condena en el campo laboral, el demandante puede exigir que se practiquen medidas cautelares tendientes a evitar que ese empleador se insolvente o diga que está en situación precaria económicamente y que no tiene con qué pagar o venda sus bienes. Con eso se va a asegurar una posible sentencia a favor del demandante. Pero, doña Gloria, le reitero, no basta con que usted llame a Tablero Jurídico, le comente a su hermano lo que puede pasar, sino que adicionalmente él debe iniciar a partir de mañana y demandar, conseguirse la historia laboral, llevarnos la historia laboral a nuestras oficinas, allí se la analizamos y miramos si hubo novedad del retiro entre el año 1980, cuando comenzó a trabajar con esos españoles, hasta el año 1997, cuando cumplió su ciclo laboral con ellos. Entonces, de esta manera, nosotros resolvemos su inquietud y le invitamos a que su hermano vea este programa en YouTube, allí, Tablero Jurídico, y busca el día de hoy, para que pueda conseguir la respuesta de manera directa. Gracias por comunicarse con nosotros. Vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, amigo? Bien, gracias, doctor. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Mi nombre es Luis Alberto, de aquí de Cali. Luis Alberto, de la ciudad de Cali. ¿Y su inquietud cuál es? Doctor, lo que pasa es que yo tengo 1069 semanas. 1059 semanas. No, 1069. 1069, sí, señor. Y tengo un bono pensional de 13 años. Un bono pensional. ¿Estas 1069 en dónde están? En Colpensiones. En Colpensiones. ¿Y tiene un bono pensional de quién? De 13 años de servicio público. 13 años de servicios públicos. ¿Y ese bono pensional por qué no se lo han sumado allí a las 1069 semanas? Porque no he cumplido todavía la edad. Perfecto. Tengo 58 años. Tiene 58 años. 13 años que trabajó en el sector público. Señor. Y tiene más de 20 años en el sector privado, ¿correcto? Y su pregunta, ¿cuál es, don Luis Alberto? Mi pregunta es, doctor, si yo debo seguir cotizando pensión o puedo ya, me puedo quedar sin pagar pensión para esperar el tiempo de nomás que cumpla la edad, o si yo sigo cotizando normalmente como independiente y yo puedo cobrar el bono pensional, que me lo paguen en plata. Bueno, vamos por parte. ¿Usted en este momento está trabajando? No, señor. No está trabajando en este momento. ¿Está cotizando como independiente? Sí, señor. ¿Y la base de su cotización como independiente cuál es? El mínimo. Está cotizando sobre 828.000 pesos. Sí, doctor. Perfecto. Y la pregunta suya es si usted puede dejar de cotizar para evitar... ¿Usted está cotizando con el Fondo de Solidaridad Pensional? No, yo independiente. Independiente, sin ayuda del Estado. Sí, señor. Perfecto. Entonces vamos a darle respuesta a ver si se puede pensionar o no con ese tiempo. ¿Usted ya se cercioró que ese bono pensional se lo giraran a Colpensiones? No, ese bono está en el Ministerio de Hacienda. Bogotá. Ministerio de Hacienda. Bueno, vamos entonces por parte, don Luis Alberto, puede colgarnos la línea porque no entendemos por qué razón usted no ha hecho el trámite para que ese bono pensional se lo giren y ya le aparezcan allí antes de que usted cumpla sus 62 años. Vamos entonces por parte a explicarle a don Luis Alberto y con esto damos la oportunidad para que otras personas que están a esta hora de la tarde observando el programa también puedan aprender con nosotros aquí en Tablero Jurídico. ¿Qué sucede si tiene un bono pensional de 13 años? 13 años nos da cerca de 670 semanas aproximadamente, 670 semanas. Y él tiene 1069 semanas, eso significa que ya supera, ojo, ya supera las 1700 semanas, 1700 semanas. Está al portas de lograr las 1800, que es el tope máximo, para que en el máximo de la pensión, que es un 80%. Sin embargo, él no necesita, porque da lo mismo en su caso que él cotice 1800 semanas a que cotice 1300. ¿Por qué razón? Porque él nos acaba de decir que ha cotizado como independiente sobre la base del mínimo.
y se ha cotizado sobre la base del mínimo, significa que la pensión jamás podrá ser superior al mínimo. Luego, una persona, como en el caso de Luis Alberto, que ha cotizado siempre sobre la base del mínimo, o en los últimos 10 años, ha cotizado sobre la base del mínimo, no hay nada que hacer, no siga cotizando, porque usted tiene más de 1.700 semanas, 1.069 que le figuran hoy ahí en Colpensiones, más un bono pensional representativo de más de 13 años que equivalen a 670 semanas aproximadamente, 673, 74 semanas más o menos, mal contaditas. Esas son suficientes para unirlas y cumplir con las mínimas, que son 1.300. El artículo 17 de la Ley 100 establece que el empleador puede dejar de cotizar a partir del momento en que el trabajador cumple con los requisitos, es decir, con la edad o con el número de semanas suficientes para pensionarse. En ese aspecto, como usted es su propio empleador, usted puede abstenerse de seguir cotizando, eso sí, haga el trámite, si no lo ha hecho, ante el Ministerio de Hacienda, para que gire ese bono pensional conforme a los artículos 113 y siguientes de la Ley 100, y que una vez ese bono pensional se haga efectivo, pues ya le aparecen ahí sus semanas y solamente esperan que la edad, que usted ya tenga la edad para poder disfrutar de la pensión de vejez. Igual, el bono pensional no se lo van a hacer efectivo a usted, porque esa es parte de la pregunta que usted dice. ¿Será posible que yo con esas 1.050, 1.069 semanas pueda dejarlas allí y después pedir el bono pensional? No, ese bono pensional se lo van a girar a su cuenta, o en este caso a Colpensiones, porque en Colpensiones no existe cuenta de ahorro individual como existen en los fondos privados que maneja el RAIS, ¿sí? O fondos privados, sino que existe en Colpensiones, es una sola bolsa donde se echan todas las semanas suyas y las de todos los afiliados. Por esa razón, permítame reiterarle, amigo Luis Alberto, que el artículo 13, aquí citamos la norma ¿para qué? Para que la gente vaya a la fuente de lo que hablamos. Aquí Luis Ernelio no está conversando lo que se le viene, no, hay un fundamento. Por eso siempre acostumbramos a citar la norma en que nos apoyamos, para que usted, señor televidente, pueda actuar con la convicción que le estamos diciendo lo que en efecto describe la norma. Y en este caso, el artículo 13, Ley 100, indica características del Sistema General de Seguridad Social en pensiones. Características del Sistema General de Seguridad Social en pensiones. ¿Qué indica? Entre otras características, dice que todas las semanas cotizadas en las cajas de compensación que tenían a su haber reconocimiento de la pensión antes de la Ley 100, las semanas cotizadas en el sector público, las semanas cotizadas en el sector privado, entre otras, todas se echan allí en ese mismo historial y suman para que la persona pueda estructurar el número mínimo de semanas, por lo menos en un fondo como Colpensiones, para alcanzar la pensión. Allí no hay nada que hacer. El mismo artículo dice: todas las semanas que se coticen en cualquier época, antes o después de la Ley 100, todas las semanas que se coticen en las cajas o fondos existentes antes de la Ley 100, como las cajas de compensación, que eran las que tenían a su haber el reconocimiento de una pensión, todas, absolutamente todas, van a su historia laboral y ahí deben estar reflejadas en el momento oportuno. No hay que esperar organizar todos sus documentos cuando cumpla los 62 y pueda decir: bingo, las semanas más la edad. Usted debe hacer ese trámite ahorita para que no le presente el problema más adelante. Le agregamos, don Luis Alberto, como colofón, si usted adicionalmente prestó servicio militar, recordemos que la Ley 48 de 1993, repito, Ley 48 de 1993, artículo 40, dice de manera textual que el tiempo prestado en el ejército como servicio militar, ese tiempo sirve para engrosar, para sumar en la historia laboral de una persona. Entonces, lo otro que usted tiene por allí es de que si prestó servicio militar, puede también hablar
con el batallón donde usted prestó el mismo, para que ellos emitan el bono pensional, o el Ministerio de Hacienda emita el bono pensional y se lo giren a Colpensiones, Como usted ya no se puede cambiar, ¿por qué? Porque la norma, la ley 797 dice que solamente se puede cambiar cada 5 años, hasta antes, ojo, hasta antes de que le falten menos de 10 años a una persona. Usted tiene 58, está a 4 añitos, significa que usted ya no se puede cambiar de fondo de pensiones, ya termina ahí en Colpensiones. Luego, no cabe la menor duda que Colpensiones, ojo, Colpensiones debe exigir al Ministerio de Hacienda que le gire ese bono pensional por medio del cual usted trabajó con una entidad del Estado. Ministerio de Hacienda es el encargado de emitir esos bonos pensionales. Si lo dejan allí, el señor Carrasquilla y su séquito, todos los que manejan la hacienda en Colombia, van a tener la plata ahí a su alcance. Entonces es un dinero que le pertenece a usted y que deben girarlo a Colpensiones para que pueda engrosar un poco la pensión o la historia laboral para poder tener derecho a esa pensión. Luis Alberto, gracias por comunicarse con nosotros, lo mismo que a doña Gloria y al señor José Restrepo, asiduo televidente de este programa Tablero Jurídico, que se emite de lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde, con repetición a las 11 de la noche, 11 de la noche. Allí en YouTube están todos los programas para que si le falta un poco de orientación, un poco de respuesta, pues simplemente usted se vaya a las redes sociales y digita allí Tablero Jurídico y va a encontrar la respuesta muy particular al caso que usted nos está consultando. Pues bien, antes de que se nos acabe el programa, habíamos manifestado lo triste pues que se pone uno cuando observa que en una ciudad como Cali, sucursal del cielo, ojo, sucursal del cielo, así tiene el eslogan y es conocida mundialmente como la sucursal del cielo. En un solo fin de semana, más de 16 homicidios, en un solo fin de semana. Si esta es la sucursal del cielo, ¿cómo será el infierno, Dios mío? No podemos imaginarnos. ¿Y por qué manifestamos esto? Porque es que los funcionarios, nuestros gobernantes, se especializan en tapar y tapar y tapar la información. ¿Con qué objeto? Con el objeto de mostrarse como excelentes administradores cuando realmente no lo son. Y ese es un problema que le ha cogido ventaja no solamente a este secretario de gobierno, sino que ha sido el dolor de cabeza de la mayoría de los secretarios de gobierno de esta ciudad en los últimos años. El compromiso es bajar esa ola de muerte, pero no, eso no ha sido posible. Por eso, quien les habla siempre se opone a que estén todo el tiempo hablando del señor Nicolás Maduro y no hablen de nuestros propios problemas. Entonces el que está observando, como siempre ocurre, dice que es que aquí uno es partidario del señor Maduro o que a lo mejor está recibiendo algo del señor Maduro. No es, ni está uno recibiendo nada del señor Maduro, ni está así aquí haciendo proselitismo o sirviendo pues de áulico del señor Maduro, no. Que puede ser un inepto en su gestión, no cabe la menor duda. Que es un testarudo porque no se va, no cabe la menor duda. Eso es distinto a lo que los medios de comunicación, la crítica va para los medios de comunicación. Precisamente ayer un importante medio daba una información que por supuesto es muy interesante para todos aquellos que se sientan al televisor a hablar todos los días del problema de Venezuela. Y es de que en este país, mientras en este país el 97% de los colombianos está metido en el problema de Venezuela, en otras naciones el 3%, otras naciones vecinas, llámese Perú, Ecuador, Bolivia, entre otras, no tienen eso. ¿Por qué? Porque son medios de comunicaciones mucho más serios en esos países que ventilan sus propios problemas y no andan aquí de peones o servidores de otras potencias para gestar una guerra que realmente a nadie le conviene, porque los que están en Venezuela también son nuestros hermanos. Hay mucho más colombianos en Venezuela que venezolanos en Colombia. Eso sí, hay que darle un poquito de cátedra de historia a las personas para que entiendan eso. Pero más allá de eso, hay que conocer qué hay en el trasfondo,
Y la pregunta que nos hacemos es, a nosotros cuando hemos tenido, y ha sido toda la vida, estos pésimos gobernantes, pésimos, corruptos gobernantes y pésimos gobernantes, no hay el primer país que haya querido ponernos un presidente a la fuerza, como sucede hoy en Venezuela. Que Maduro esté elegido antidemocráticamente, ese problema lo arreglan en Venezuela. Que cuestionan que los militares que hicieron esto, los amigos hicieron esto, en Colombia el presidente está rodeado también de todo lo que ya conocemos. Entonces, los medios de comunicación tienen que enfocarse acá, no solamente a los problemas de orden nacional, sino los problemas de orden local, como el que estamos citando. Cali, sucursal del cielo, un fin de semana, más de 16 homicidios. ¿En dónde están las autoridades? ¿Cómo hacen para controlar esta ola de violencia que se ha desbordado? Y siempre ha estado allí, pero siempre los funcionarios, la policía dice, no, es que fue menos que el año anterior, siempre menos que el año anterior, pero seguimos observando que muchas personas inocentes les cegan la vida por nada en este país, en esta ciudad, y hay que ser un poco más tolerante, que los principales medios de comunicación denuncien nuestros propios problemas, porque nosotros vivimos en Colombia, tributamos a Colombia para que los administradores de la cosa pública generen un ambiente de bienestar, educación, salud, alimentación, pero sobre todo que a la gente le garanticen lo más elemental, que es la vida, que es la integridad física. Y eso nunca lo vamos a lograr mientras los periodistas de Colombia todos se vaciaron hacia Venezuela, porque es que el problema es de Venezuela. Sí, claro, que somos naciones hermanas, sí, es cierto. De hecho, entre 1819, recuerden, 1819 y 1832 se dio la Gran Colombia, conformada por Venezuela, Ecuador y por supuesto Colombia. Naciones hermanas, un solo libertador. Sin embargo, hay unos que se empeñan en querer fraccionar y ver que se está derrumbando la sociedad colombiana, se está derrumbando la sociedad venezolana y juran que con la guerra van a resolver el problema. La pregunta que dejamos en el aire es, ¿qué sucede si ese mismo gobierno de Venezuela estuviera en un país que no tuviese petróleo? ¿Qué sucede si Venezuela no tuviera la mayor reserva petrolífera del mundo? ¿Llamaría la atención de las potencias? No. ¿Será que Rusia y China estarían dando el mismo respaldo a Venezuela si no tuviera la mayor reserva de petróleo? ¿Será que Estados Unidos y todo su séquito de áulicos que lo defienden y le dan respaldo a Estados Unidos estarían allí si no fuese la primera reserva de petróleo? Hay que preguntarse eso. No hay que ser con un pensamiento tan obtuso, tan tarado y pensar que es que el problema de Venezuela es el único. Aquí, repito, tenemos problemas iguales o mayores con estas personas que nos han gobernado y que le hacen pasar a la humanidad, al mundo, como si en efecto fuera también una democracia. Y esto, democracia, deja mucho que desear, mucho que decir, porque la democracia no es solamente que elijan un gobierno y muchas veces, producto de la corrupción en la rezaduría, sale el que menos votos saca, pero tuvo el dinero suficiente para poder comprar los votos, y eso es también parte de la corrupción y eso hace parte de una democracia corrupta. Ojalá y no sea tarde cuando los medios de comunicación empiecen a enterarse que aquí estamos más mal quizás que en muchas otras naciones. Aquí podemos estar mucho más mal. No en vano crean que los venezolanos vienen con gusto y se quedan aquí con gusto. No, ellos pueden saber que aquí está peor. Y Colombia, en la mayor parte de los casos, es un país de tránsito hacia otras naciones, no propiamente para quedarse aquí. Este es un país que puede ser vivible, pero los comunicadores sociales, los publicistas, los periodistas, tienen que decir la verdad de lo que sucede y no ponerse a maquillar la noticia y hablar solamente de lo que interesa a unos y no lo que interesa a otros. Por eso, nuestra reflexión en el día de hoy es para que ustedes abran los ojos y le pidan a los gobernantes que cese la violencia, esa violencia callejera, que se matan por la mínima diferencia conceptual, la mínima diferencia cultural. Hay que ser
muy tolerante y tratar de vivir como iguales en medio de las diferencias. Así decía García Márquez, y hay que hacerlo, hay que vivir como iguales en medio de las diferencias, saber respetar la opinión de otros. Pero como sucedió ahorita en las recientes marchas, que una persona no puede ponerse una camiseta y expresarse porque inmediatamente le caen encima los de la oposición. Aquí en Colombia, no estamos hablando de la oposición en Venezuela, estamos hablando de la oposición aquí en Colombia, en donde no se puede uno expresar porque sencillamente los del otro bando lo persiguen y lo quieren linchar, como se manifestó en las redes sociales en la última marcha que se hizo en contra de la violencia, donde muchas personas se sienten aludidas cuando dicen que uno u otro mandatario o quien está detrás del mandatario ha hecho ciertas cosas que van en contra de la democracia, en contra de la paz, en contra de la vida en condiciones dignas de una sociedad como la nuestra. Por eso, nuestra invitación es en ese sentido. Clamamos porque en este país el dinero en cuantía de más de 50 billones que se roban anualmente llegue a cumplir el objeto, y el objeto es que ese dinero se redistribuya, porque no es un dinero que le pertenece a los políticos de turno, sino que es un dinero que debe utilizarse para lo que realmente dice la ley, y es para financiar la causa de muchas personas. Vamos con la última llamada, televidente en línea. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Buenas, para una consultica para el doctor. ¿Cómo me le va, señor? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre? Aló, es que te oye lejísimos. ¿Cuál es su nombre, mi señor? Germán Noreña. Don Germán Noreña. ¿Y usted dónde nos llama, Germán? De aquí de Cali, del barrio San Carlos. ¿Y su inquietud cuál es? La inquietud mía es que yo estoy pidiendo que me entreguen lo que coticé en pensión. Sí. Fui a Colpensiones y me dijeron de que enviaban a Bogotá una carta, y en Colpensiones Bogotá me dice que sí trabajó ahí en Calzados Amor, que se llamaba la empresa, pero no aparece que han pagado. Sí. Pero me piden que lleve algún papel, y eso fue en el año 80 y pico, que trabajé 4 años. 1980 y qué? 88, más o menos, 84, 88. Trabajó 4 años. Sí, señor. ¿Usted solamente en toda la historia laboral tiene 4 años trabajados? No, tengo como 8 años, 8 o 9 años cotizados. En total. En total, sí. ¿Y su edad cuál es? 63 años. 63. Sí, doctor. Bueno, vamos entonces a responderle rápidamente. ¿Dice usted que el empleador ya no existe o todavía está vigente su empleador? No existe, y en Colpensiones figuro que trabajé ahí, pero que no pagaron. Perfecto, perfecto. Y otros compañeros que pidieron esa plata sí les devolvieron. ¿Usted ha trabajado la solicitud de corrección de historia laboral con abogado? No, doctor, bueno, para nada. Puede colgarnos, directamente a Colpensiones. Puede colgarnos entonces la línea telefónica, don Germán Noreña, prestar atenta nota porque el tiempo se nos acabó y vamos a resumirle o a responderle de manera rápida. Lo uno, es cierto, si usted ya cumplió los 62 años, está en Colpensiones, las semanas que cotizó son insuficientes para obtener derecho a la pensión. ¿Qué debe hacer usted entonces? Exigir la indemnización sustitutiva de la pensión. Indemnización sustitutiva de la pensión conforme al artículo 37 de la ley 100. Sin embargo, si esas semanas que usted dice que trabajó cerca de 8 años con un empleador no le aparecen allí reflejadas, porque la misma Colpensiones, ayer Seguro Social, dice que el empleador no pagó, pues usted simplemente radique en Colpensiones lo que conocemos como corrección de historia laboral.
indique qué periodos le faltan allí que el empleador no aportó o no pagó en su momento y que ahorita Colpensiones le niega a usted la indemnización sustitutiva alegando que el empleador no canceló. ¿Qué se debe hacer? Por supuesto, remitirse a los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 100. Artículos 22, 23 y 24 de la Ley 100, que textualmente indican: el empleador es responsable de su aporte y el del trabajador, y por supuesto del pago hacia el fondo de pensiones. Si ese empleador recaudó, aún más, si no recaudó, pero lo afilió a usted en su momento al fondo de pensiones de Colpensiones y no hizo los pagos a pesar de haberlo afiliado, no es un problema del trabajador. Usted no puede perder esas semanas. Esas semanas las deben reconocer porque así lo indica artículos 22, 23 y 24, Ley 100. Y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia también son muy amplias en ese aspecto y dicen: ojo, no lo retiró. Distinto es que usted hubiese trabajado con ellos y en la historia laboral diga novedad del retiro, que a usted su empleador lo haya retirado por X tiempo. Ese tiempo donde el empleador lo retiró a usted no puede exigirse porque se entiende que el empleador lo retiró y en consecuencia tenía una excusa para no pagar. Pero si usted mantuvo la vinculación por esos 4, 5, 6, 7, 8 años como usted nos manifiesta, no cabe la menor duda que el fondo de pensiones debe sumarle las semanas que usted trabajó para ese empleador, así este último no haya pagado los aportes al sistema. Esto debe quedarle claro al amigo Germán Noreña. Entendemos su situación, 63 años, ya no le dan trabajo tan fácil porque recuerde, estamos en Colombia. En otros países a los 70, 75, 80 años la gente todavía está trabajando. Aquí en Colombia después de los 40 se es viejo, luego no se le da trabajo fácilmente. Y como es un país que no es equilibrado, porque ese es un país, nuestros mandatarios creen que somos la Suiza de América, pero no es cierto. Tenemos un alto índice de desempleo, un alto índice de desigualdad entre la sociedad, y eso es lo que queremos, que sea una sociedad más equitativa, y que si una persona a los 63, 65 años o más no tiene ingresos, por lo menos se dé una ayuda. El Estado no está regalando absolutamente nada, esa ayuda la dan todos los colombianos que hacemos aportes, que tributamos, y esa ayuda es la que se están apoderando, se están robando nuestros mandatarios en el transcurso de muchos años. Entonces, no venga con la excusa que el Estado no tiene por qué ser un Estado benefactor. Para eso se creó el Estado. El que tiene la posibilidad económica, haga sus aportes a plenitud y contribuya con un aporte adicional, como lo dice la ley, pero que ese aporte adicional no se vaya a los bolsillos de quienes nos gobiernan y se queden los necesitados sin la ayuda que todos pagamos para ello. Con esto, pues, esperamos haber sido claros con el señor Germán Noreña y haberle esclarecido un poco la duda que tenía respecto a eso. Indemnización sustitutiva de la pensión, artículo 37. Va y reclama ante Colpensiones, llena un formato que se denomina corrección de historia laboral. En ese formato de corrección de historia laboral, usted va a mirar cuáles son los periodos que faltan. Si tiene duda, don Germán Noreña, solicite su historia laboral. No vaya a votar ninguna de esas historias laborales anteriores, porque Colpensiones mutila las historias laborales y le va a decir no tenía esas semanas, o ya no le aparece novedad del retiro, o cualquier otro tipo de artimaña. Lo importante es impedir que la persona pueda reclamar sus pocos recursos que el empleador en su momento no aportó y que ahorita ellos toman como excusa para no reconocerle las semanas que debieron aparecerle en su historia laboral durante el tiempo usted permaneció vinculado a la empresa. No se dejen engañar, llamen a Tablero Jurídico, socialicen su inquietud y nosotros socializamos la respuesta, con el único fin de que todos puedan aprender a reclamar sus derechos frente a las entidades, frente a los particulares. Para eso está Tablero Jurídico. Pues bien, ya nos dicen que el tiempo se nos está acabando.
La invitación es para el día de mañana en punto de las 4, cuando estemos aquí, en punto de las 3, cuando estemos en Más Tablero Jurídico. A todos ustedes le agradecemos por haberse comunicado con nosotros, al amigo Germán Noreña, a la señora Gloria, el señor José Restrepo, el señor Luis Alberto, entre otros. Recuerden que este es el canal C, el canal de la comunidad y para la comunidad. Muchas gracias a todos, una feliz tarde, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.